La personalidad del monarca y el gobierno de su imperio. La leyenda negra felipense. Felipe II ha sido una de las figuras históricas más discutidas. Su papel como gobernante extremadamente poderoso, gobernador de un inmenso imperio y postura antiprotestante, le buscó muchos enemigos. A través de las siguientes fuentes, la versión editada de la brevísima relación de la destrucción de la India por parte de los holandeses en 1578 con ilustraciones inventadas, la Apologie, escrita por el capellán Guillermo de Orán en 1581 para justificar su revuelta en los Países Bajos, y las relaciones, obra de Antonio Pérez, secretario y confidente de Felipe II, que huyó a Francia y escribió en 1592. Es por ello que se ha pintado a Felipe II como una especie de monstruo, causante del exterminio de indios, responsable de los horrores de la Inquisición y asesino de enemigos políticos, su tercera mujer y su heredero, el príncipe Carlos. Esta idea se mantuvo durante el siglo XVII, con fuerza por los enemigos de España, de tal forma que no sería hasta finales del siglo XIX, con la apertura de los archivos a investigadores, cuando comenzaría a estudiarse esta figura histórica desde un punto de vista fidedigno. En las últimas décadas del siglo XX, y gracias a historiadores como John Elliot, Geoffrey Parker o Thomson, se ha podido reconocer y mejorar la imagen del monarca. Su vida, formación y personalidad. Felipe nace en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Recibió una educación esmerada, pero severa y rígida. Ello, junto con la prematura muerte de su madre, le dio un carácter excesivamente serio. Tenía un delicado exquisito para la fauna y la botánica, y se sentó atraído por la naturaleza. Al mismo tiempo reunió la mayor biblioteca de Occidente, con 14.000 volúmenes. Fue un gran lector de obras clásicas. También le apasionaba la pintura, aunque prefería la pintura flamenca, admiró también a italianos como Tiziano. Fue un gran coleccionista y su curiosidad no conocía límites: planos, monedas, medallas, relojes, instrumentos musicales, armaduras. Era de baja estatura, rubio, de ojos claros y nunca gozó de buena salud. Respecto a su religiosidad, esta maduró y se modificó con los años, influyendo las desgracias familiares y las dificultades políticas. Su primera preocupación como rey cristiano fueron la administración de la justicia y el mantenimiento de la paz. Su providencialismo le convenció de que debía esperar los éxitos y temer los fracasos, y para ello debía precisar una estricta moralidad personal, lo cual le llevó a un cierto mesianismo por el descubrimiento de la India y no aceptar el protestantismo, a lo que debía responder recatolizando Europa. Su formación política se debe a su padre y a la experiencia. Realizó un primer viaje por Europa junto a su padre y un segundo a Inglaterra al casarse con María Tudor. Después iría a Flandes y regresaría a España en 1559, para no volver. Heredó de su padre los Países Bajos en 1555 y en 1556 los reinos de España junto con el Nuevo Mundo. Aunque su padre hizo todo lo posible para que lo nombrasen emperador, tuvo que ceder ante su condición de extranjero y la división familiar. Se casó en 4 ocasiones, con María Tudor, María Manuela de Portugal, Isabel de Valois y Ana de Austria. Los 2 primeros matrimonios fueron de Estado, y los 2 últimos le proporcionaron cierta felicidad. Conoció a 8 hijos vivos, solo 3 le sobrevivieron. Sintió gran afecto por las 2 hijas que tuvo con Isabel de Valois, pero no pudo educar a su hijo Felipe para la práctica de gobierno como sí hizo su padre con él. Uno de los acontecimientos que más le afectaría en su vida fue su hijo Carlos, el cual proporcionó a su padre grandes disgustos. Estaba desequilibrado y su padre tuvo que encerrarlo en una torre porque su actitud estaba llevando a problemas estatales, lo cual derivó en la muerte de este por enfermedad, aunque había intentado suicidarse en varias ocasiones. Esta dolorosa experiencia marcaría un punto y aparte entre el monarca renacentista y el monarca profundamente religioso. Forma de gobernar: el asunto de Antonio Pérez y las alteraciones aragonesas. Como los monarcas renacentistas, Felipe solo era responsable ante Dios de sus actos de gobierno. Su gobierno fue muy personal. El rey despachaba él mismo los continuos informes que le llegaban, pero se rodeó de consejeros, normalmente de opiniones contrapuestas, para poder lidiar mejor su reinado. Estos fueron el tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, el portugués Rui Gómez de Silva, príncipe de Éboli, y como secretarios de Estado a González Pérez, Gabriel de Zayas y Antonio Pérez, y en sus últimos años a Cristóbal de Moura y Juan de Isiásquez. Felipe
por su carácter desconfiado, no se dejó llevar por aquellos que se pegaban a la corte para conseguir privilegios personales. Cuando Felipe llegó a España en 1559, puso en marcha las reformas de Trento en toda Castilla, eligió a letrados en la administración y dejó a los nobles solo para asuntos bélicos. Al final de sus días, Felipe gobernaba rodeado de 13 consejeros. En su reinado se formaron los consejos, juntas y secretarías que estarían vigentes durante toda la dinastía. Afianzó el sistema de gobierno de los reinos, pero sus fueros y privilegios impidieron la centralización que el monarca quería. Antonio Pérez fue uno de los pocos que supo ganarse la confianza del frío monarca, llegándole a proponer el asesinato de Juan de Escobedo. Al final se le apresó por corrupción y doble juego, pero huyó a Aragón, aprovechando los fueros. Se recurrió a la Inquisición para poder apresarlo, ya que era la única institución que podía moverse y actuar en todos los reinos. Pero esto provocó grandes disturbios en todo Aragón, sumándose ciertas tensiones anteriores que daban a entender un intento centralizador por parte de Castilla. Felipe II envió el ejército e impuso una nueva normativa frente al gobierno del reino, como que el virrey no tuviese por qué ser natural de allí. El choque entre los fueros y el poder absoluto del rey chocaría durante todo el reinado de Felipe II. Aunque se produjeron conflictos, estos siempre fueron de poca envergadura en comparación con los que acontecerían en la crisis de 1640. El imperio felipense y sus problemas. España dominaba Italia a excepción del papado, Venecia y Florencia, con una aceptación del milanesado, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, cuya élite había decidido unir su suerte a la de la monarquía hispánica. Pero el mayor de sus problemas estaba más al norte, los Países Bajos, un territorio rodeado de enemigos que Carlos V quiso dejar a su hijo. El predominio español se basaba en gran parte en su poder militar, su médula eran los temidos tercios españoles. Pero estos eran una pequeña parte. El grueso de tropas las componían mercenarios extranjeros, cuya efectividad dependía de que fuesen pagados a tiempo. La riqueza de Felipe II procedía de dos fuentes, los impuestos de Castilla y las remesas de plata americana. Los primeros crecieron por su aumento y su eficaz recolección. La segunda fuente creció gracias al creciente comercio americano, pero la hacienda no era eficaz para poder realizar los pagos a tiempo. Es por ello que se recurría a los banqueros extranjeros para pedir crédito. Un problema clave en el disperso imperio de Felipe II fue la comunicación. Ante la supremacía naval nórdica a mediados del siglo XVI, España tiene que buscar una ruta alternativa al Canal de la Mancha para poder comunicarse con sus dominios en los Países Bajos. Es por ello que aparece el llamado Camino Español, ruta por tierra a través de los dominios españoles en Europa, que inició por primera vez el duque de Alba en 1567. Aunque parezca contradictorio por la gran cantidad de guerras en que se vio sumido, Felipe II fue un rey conservador de la paz. Las empresas bélicas son en defensa propia o de la religión, a excepción de la conquista de Portugal, dada su importancia estratégica y porque se consideraba heredero indiscutible. La defensa en el Mediterráneo, insurrección de los moriscos granadinos, la lucha contra el turco Lepanto, ataque a los berberiscos. Una vez alcanzada la paz con Francia, España miró a fortalecer su presencia en el Mediterráneo, lleno de piratas berberiscos que contaban con el apoyo turco. En 1560 se envió una expedición a Trípoli para conseguir hacerse con plazas fuertes, lo cual consiguieron, pero el reyezuelo Dragut pidió ayuda a los turcos, que se presentaron en una velocidad impresionante de 20 días, llevando a la expedición española al desastre y demostrando quién dominaba el Mediterráneo. Esto sirvió como lección a Felipe, que con la ayuda del Papa creó un impuesto para una cruzada y fabricó una gran armada de galeras. Felipe comenzó una nueva campaña contra los piratas, pero los turcos respondieron con el asedio de Marta ante los caballeros de San Juan, el cual sería salvado por la flota de García de Toledo y celebrado en toda Europa. En 1566 murió Sulimán y le sucedió Selim II, menos belicoso y competente que su antecesor. Inició una campaña contra Hungría en 1567 y le cosechó importantes pérdidas. El levantamiento de los moriscos granadinos. En el antiguo reino de Granada, los moriscos componían un grupo social compacto y próspero que vivían de la agricultura y la seda, pero el creciente poder del Islam los puso en el punto de mira de la sociedad castellana para ser cristianizados y castellanizados cuanto antes. Esto provocó una rebelión en la Alpujarra en la Nochebuena de 1568.
En 1570 se envía a don Juan de Austria y un año después se pone fin a la rebelión. Se exilia a los moriscos de Granada y se les reparte por el resto de Castilla. La Santa Liga contra el Gran Turco, Lepanto. El Papa Pío V intentó formar una cruzada contra el turco desde su llegada al poder, pero la cristiandad estaba dividida. Francia había pactado con Sulimán y Venecia no quería empeorar sus relaciones con estos. Pero los turcos atacan Chipre en 1570 y se decanta la balanza a favor de la cruzada con la asistencia de Venecia. España accede con el motivo de que el comandante de la flota será don Juan de Austria, dado que será esta la que más naves aporta a la causa. En 1571 la flota parte desde Mesina con 300 naves y 80.000 hombres a la caza de la armada turca. La batalla se decidiría en el Golfo de Corinto, Lepanto, en el centro del combate, compuesto por los españoles, donde estos se impusieron a los turcos, en un crucial duelo entre las naves insignia de ambas flotas que culminó con la muerte de Alí Pasha, el almirante turco. La intención del Papa era la toma de Constantinopla y Jerusalén, igual que la anterior armada de Carlos V. Pero los venecianos se conformaron con recuperar Chipre y las plazas del Adriático, aunque luego firmarían la paz con los turcos renunciando a estas. España intentó provocar una rebelión en Grecia, pero no lo consiguió. Y una vez reemplazada la armada turca con enorme esfuerzo, estos no se atrevieron a presentar batalla para evitar una nueva derrota, por lo que la Santa Liga se disolvió. España intentaría otra campaña en vano en el norte de África, y finalmente llegando a una especie de acuerdo de intereses con los turcos. España dejaba el Mediterráneo para centrarse en el Atlántico, y los turcos para centrarse en Hungría y Arabia. Las guerras en el noroeste de Europa, intento de control de Francia, la rebelión de los Países Bajos hasta 1585, el avance del calvinismo y su repercusión, intento de Felipe II de controlar Francia. Enrique II, en la boda de su hija con Felipe II, antes de morir imprevistamente, encomendó a este último cierta tutela sobre su hijo y herederos. Felipe aceptó, no solo porque las dos grandes potencias católicas debían cubrirse entre sí, sino porque un control indirecto sobre Francia le abría las puertas a los problemas en los Países Bajos. Aunque en ocasiones ofreció su ayuda a la viuda del monarca francés para combatir a los herejes por la fuerza, ésta rechazó por prudencia a subordinar el país a Felipe. La rebelión de los Países Bajos, gobierno de Margarita de Parma. Los Países Bajos eran una de las zonas más altamente pobladas de Europa, y Amberes la capital del comercio. Una vez terminado el gobierno en esta zona de Felipe, encomendó su gobernación a su hermanastra, Margarita de Parma, apoyada por un consejo de los nobles, en el cual estaban incluidos Guillermo de Orán, los condes del Mont, Hirón, etc. Pronto comenzaron a fluir las ideas protestantes por las 17 provincias, de tal forma que Felipe II, viendo a las condiciones que la tolerancia religiosa había llevado a Francia, decidió erradicar de raíz el protestantismo en la región antes de que se hicieran fuertes y provocasen guerras civiles. Las nuevas medidas que Felipe quería incluir en los Países Bajos provocaron la indignación de un sector de la nobleza, a lo que hay que añadir que Felipe buscaba una centralización de la región para facilitar su gobierno. Margarita, ante una petición de un grupo de nobles, paralizó las medidas antiprotestantes y esperó respuesta de Madrid sobre cómo actuar. Para colmo, fue un mal año de cosecha, de tal forma que los precios del cereal se dispararon. Esto provocó que la población, aprovechando el sector calvinista, saquease iglesias y posesiones de la iglesia. La nobleza, que no era calvinista, se unió al movimiento de revuelta sin imaginar las consecuencias. El duque de Alba y la política de dureza. En 1567, el duque de Alba partió hacia Italia. En Milán reunió a los tercios repartidos por la península y se encaminó a los Países Bajos con la misión de castigar a unos enemigos que eran rebeldes y herejes, junto con un propósito secreto de hacer todas las provincias un solo reino con Bruselas como capital. Alba estableció un tribunal para castigar a los implicados en la revuelta, aunque la mayoría, como Guillermo, huyeron a Francia o Alemania. Otros que se quedaron, como Egmont y Hall, fueron ejecutados. Aunque estos no fueron ejecutados por la revuelta, sino como represalia por un intento de Guillermo de Orán de atacar los Países Bajos con un ejército alemán. Para sostener el ejército, Alba creó impuestos especiales, lo que aumentó el descontento. Aunque durante el periodo que Alba estuvo allí no se produjeron revueltas, el error de Alba estaba en el mar.
Al carecer de flota, se incitaba a un levantamiento desde el exterior, por parte de franceses, hugonotes, ingleses y corsarios holandeses. Guillermo intentaba organizar una oposición internacional contra España, y se alió con hugonotes franceses. En 1572 sucedió un hecho inesperado. Los llamados mendigos del mar, una horda de descontentos con el imperio español, tomó un fuerte cuya guarnición se encontraba apaciguando una revuelta fuera de este. Nadie dio importancia a este hecho, pero animados por este éxito, otro grupo de mendigos del mar desembarcó en Flesinga, y al cabo de pocas semanas ocuparon Holanda y Zelanda. Ante este éxito, el monarca francés dio autorización para formar un ejército de protestantes franceses sin comprometerse. Fueron aplastados por el hijo de Alba. Para evitar grandes consecuencias, el rey de Francia ejecutó al almirante Coligny, el más significativo calvinista, lo que provocó la matanza de la llamada Noche de San Bartolomé. Alba comenzó la reconquista del país saqueando aquellas ciudades que se rebelaron y cometiendo auténticas atrocidades como la masacre de Haarlem, lo cual provocó una enorme oposición por parte de los habitantes, incluso los católicos que eran la mayoría. A esto se añadió un retraso en las pagas que hizo que su ejército se amotinara y no pudiera continuar su reconquista. Los gobiernos de Requesén y Don Juan de Austria. Felipe II cambió de táctica y sustituyó la vía violenta de Alba por una vía reconciliadora dirigida por Luis de Requesén. La victoria española en Muc, en abril de 1574, era la oportunidad perfecta para pactar con los rebeldes. Pero de nuevo surgió el problema de las pagas, y el ejército se amotinó y amenazó con tomar Amberes como rescate. Este hecho hizo que cuando Requesén proclamara el perdón general, tuviera poca acogida. ¿Qué iba a garantizar un hombre que no podía controlar a sus propios soldados? Con la bancarrota de 1575, causada por la empresa de Lepanto, los soldados españoles iniciaron la etapa de los grandes motines, y Requesén, delicado de salud, murió del disgusto. Sin una autoridad, Guillermo de Orán, ya pasado al calvinismo, aprovechó la situación para hacer que las 17 provincias se levantasen contra España. Arrestó a los miembros del Consejo afines a España y con un consejo a su favor se produjo una revuelta general. Se realizó un asesinato masivo contra los soldados españoles, manteniéndose solo dos guarniciones, la de Amberes y otra que rápidamente marchó hacia la ciudad para consolidar fuerzas. El nuevo consejo mandó a 20.000 hombres, un ejército de milicia improvisado, para que aniquilase a los pocos españoles de Amberes, los cuales se encontraban sin suministro. Pero estos rompieron el asedio a la fortaleza y además de derrotar al ejército rebelde como represalia a la ciudad de Amberes por abrirles las puertas, saquearon por completo la ciudad. Amberes, que era el centro del comercio europeo, no volvería a levantar cabeza. Las 17 provincias formaron un consejo para expulsar a los españoles y estructurar la política del país, pero sus diferencias hicieron imposible un entendimiento y la unificación que intentaba Guillermo falló. Con la llegada de Juan de Austria para gobernar a los Países Bajos, se llegó a una especie de reconciliación, dado que llegaba sin apenas tropas y dinero, y accedió a retirar los tercios a cambio de ser aceptado como gobernador. Don Juan, como gobernador, planea casarse con María Estuardo y derrocar a Isabel a través de una revuelta para gobernar Inglaterra. Felipe II no estaba de acuerdo, tanto por celos a su hermano como porque no lo consideraba oportuno en ese momento. Así que obstaculizó a su hermano limitándole recursos. La pacificación de Gante se convirtió en papel mojado, ya que las provincias no cumplieron con su parte, y don Juan reabrió las hostilidades, tomando Nasur en julio de 1575, pidiendo a Felipe que le enviara los tercios, los cuales llegaron comandados por su amigo de niñez Alejandro Farnesio. Con estos efectivos se consiguió una gran victoria en Gembloux en 1578, pero la falta de dinero le impidió aprovechar la situación y tomar Bruselas. El 1 de octubre de 1578 don Juan de Austria muere de tifus y deja al mando como gobernador a Alejandro Farnesio. Los progresos de Alejandro Farnesio, duque de Parma. Farnesio era hijo de Margarita de Parma, antigua gobernadora y sobrino de Felipe II. Se crió en la corte junto con don Juan, que era casi de la misma edad. Era un gran soldado y a la vez hombre de gobierno. Aprovechó las diferencias entre las provincias meridionales y las norteñas. En 1579 las provincias valonas crean la Unión de Arras y más tarde las norteñas crean la Unión de Utrecht.
Esta división prefiguraba lo que actualmente son Bélgica y Holanda. Las provincias de la Unión de Arras firmaron el culto al catolicismo, la marcha de los tercios, la vuelta de los edictos perpetuos y la pacificación de Gante, y se excluyó a extranjeros de puestos públicos. Como reacción, las 7 provincias del norte, con la Unión de Utrecht, llevaron a la ruptura definitiva del país. Para ganarse el apoyo de los valones, obtuvo una gran victoria en Maastricht, con tropas valonas. Farnesio mantuvo sus promesas y se fue ganando a los nobles valones poco a poco. Así afianzó su confianza y convenció a estos que con sus tropas no podrían conseguir victorias sobre el norte, sino que necesitarían el apoyo de españoles. A finales de 1582, Farnesio, junto a un ejército de 60.000 hombres, preparó una gran ofensiva contra el norte. Afortunadamente, y al contrario que a sus sucesores, le llegó una abundante suma de dinero. No tenía que preocuparse de los hugonotes franceses, ya que Felipe II había pactado con los Guisa para tenerlos atenazados. Gracias a su talento consiguió numerosos éxitos. A finales de 1584 reconquistó Flandes y Brabante. En febrero de 1585 capturó Bruselas y el 17 de agosto rindió Amberes. Entretanto se había producido la anexión de Portugal y Felipe II planeaba la ofensiva contra Isabel de Inglaterra. La anexión de Portugal a la monarquía española. Planteamiento de la sucesión portuguesa, los candidatos y la actitud de los portugueses. El rey Sebastián de Portugal había muerto en su cruzada sobre Marruecos, en la batalla de Alcázarquivir. Su sucesor era su tío abuelo, de muy larga edad, con lo que la sucesión se mostraba abierta. Portugal era pequeño, pero su imperio inmenso. Había 3 candidatos, la duquesa de Braganza, Felipe II y don Antonio, el prior de la Orden de Crato. Los portugueses no eran partidarios de ser súbditos de Felipe II. El anciano rey y cardenal convocó cortes en Almeirín para aclararse sobre quién nombrar heredero al trono. Murió ese mes y dejó a un consejo de regentes para gobernar hasta elegir sucesor. El rey español contaba con apoyos. Cristóbal de Moura, que tenía gran estima en la corte española. La nobleza portuguesa, que necesitaba dinero para rescatar a sus familiares de los moros después del desastre de Alcázarquivir. Los jesuitas, para obtener protección en las labores apostólicas en Oriente y Brasil. Y los hombres de negocio y la clase mercantil, que se sentían atraídos por la perspectiva de participar más intensamente en el comercio de Sevilla y América. Actuación de Felipe II. Felipe II pagó el rescate de varios nobles cautivos portugueses en Marruecos, y usando la diplomacia convenció al rey de Marruecos para que pusiera en libertad al duque de Barcelos, esposo de la duquesa de Braganza, la cual como agradecimiento retiró sus pretensiones. Aun así, en las calles se vitoreaba a don Antonio, por lo que el monarca no quiso que interviniese ningún consejo, cortes o dejarlo al arbitraje del Papa. En junio de 1580, tras fallidas negociaciones, el duque de Alba inicia la ocupación militar de Portugal. En 4 meses se toma Portugal, aunque los partidarios de don Antonio ofrecieron resistencia en algunos puntos. En 1581, las Cortes de Tomar reconocieron oficialmente a Felipe II. Proclamó entonces las condiciones de la anexión. La primera, las instituciones políticas y representativas de Portugal permanecerán intactas y los castellanos no desempeñarán cargos ni en la metrópoli ni en sus territorios de ultramar. Segunda, tampoco podrían ser autorizados a participar en el comercio ultramarino portugués. En cambio, los portugueses en el español sí. Tercero, en ausencia del monarca, Portugal sería gobernado por un miembro de la familia real o un virrey portugués. Esto significaba que Portugal, aunque formaba parte de la monarquía hispánica, era un estado asociado, no incorporado a la corona de Castilla. Ningún soberano en la Edad Moderna hubiese respetado más las peculiaridades de un país conquistado. De ahí que Felipe II dijese años después: Portugal lo heredé, lo conquisté y lo compré. La resistencia de don Antonio. Solamente una de las islas Azores, la Terceira, se mantuvo fiel a don Antonio. Este pidió ayuda a la regente de Francia, Catalina de Médicis, la cual quería vengarse por no verse reconocida en el derecho a la corona portuguesa. Armó 2 flotas para apoderarse de las Azores, pero fueron interceptadas y derrotadas por don Álvaro de Bazán. La asociación de Portugal fue beneficiosa para ambas partes.
los portugueses lograban el respaldo de un poder más fuerte. España consiguió un extenso litoral en el Atlántico y un segundo imperio ultramarino, complementario al americano. Para sus rivales, España era un auténtico coloso, lo cual provocó el ansia de destruirlo y debilitarlo aprovechando sus puntos flacos, la dificultad de defender un territorio tan vasto. La gran empresa contra Inglaterra. Los años de oposición sin ruptura de Felipe II e Isabel de Inglaterra. Los ingleses se veían sumidos en una constante lucha entre católicos y los protestantes, lo cual se incrementó cuando España comenzó a financiar a los primeros. Isabel llevaba años perjudiciando a España de forma indirecta a través del corso, pero lo que determinaría la decisión final en esta política de prudencia entre Inglaterra y España fue la participación de un ejército inglés en los Países Bajos en 1585 para hacer frente a Farnesio. La decisión felipense de invadir Inglaterra. Con la muerte de María Estuardo, Felipe tenía el apoyo del papado y el casus belli necesario para invadir Inglaterra. Junto al marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, prepararon la estrategia. En un principio se pensó en 500 barcos de transporte y 60.000 hombres. Hubo varios impedimentos como la construcción de tantos barcos en tan poco tiempo, la mayoría debían construirse en Italia, y el adiestramiento de hombres. Santa Cruz murió y para sustituirle Felipe eligió a Medina Sidonia, sin ninguna experiencia en combate. El 30 de mayo partió hacia el norte con 130 barcos y 17.000 hombres. La estrategia a seguir era demasiado arriesgada. Desde un principio contó con la negativa de Farnesio, el cual debía embarcar a sus tropas en Flandes para ser escoltadas en barcazas por el resto de la flota y entrar por el Támesis, coordinación casi imposible para el siglo XVI. Fracaso de la Gran Armada. El retraso hizo que la armada ya no fuese tan secreta y que los ingleses estuvieran en máxima alerta. La flota inglesa era similar en tamaño a la española, incluso superior, dado que la unidad de élite española eran los galeones, preparados para el combate cercano, mientras la de los ingleses eran barcos más modernos de nuevo diseño equipados con cañones de largo alcance. Las tropas de Farnesio no se encontraban preparadas cuando llegó la flota, dado que la carta que debía avisarlo no llegó, y mientras la flota esperaba mal posicionado se dio el primer encuentro en Calais, donde los ingleses lanzaron barcos incendiarios. Esto no ocasionó graves daños y después se pudo reunir la flota, pero el problema vino cuando un temporal arrastró a la flota española hacia el norte. Solo pudo evitarse el desastre total gracias a la pericia de los capitanes, que lograron traer sana a puerto a 2/3 de la flota, pero el desastre no fue tan considerable al que la propaganda inglesa le ha querido dar. En cambio, las consecuencias fueron otras. Los ingleses, conscientes de su poderío, se impondrían en el Atlántico. La repercusión política y psicológica de la derrota. Se vino abajo la moral del país. No podía concebir que una causa tan beneficiosa para la fe católica acabase en desastre. La victoria inglesa fue considerada como la salvación de la Europa protestante. Farnesio no pudo concluir su reconquista de los Países Bajos estando tan cerca de la posibilidad. Intervención en Francia contra un rey calvinista. Paz de Verby, 1598. Felipe II apoya a los católicos contra Enrique de Borbón. Tras la casual muerte de Enrique III, este nombró sucesor a Enrique IV, a pesar de haber sido excomulgado por el papado por ser hereje. Esto provocó que Felipe II, con la ayuda de los católicos franceses, planease la misión de colocar a su hija como sucesora de la corona francesa, eliminando la ley sálica y a través de los estados generales, y luego casar a su hija con un católico propuesto por la Liga. Las intervenciones del duque de Parma en París y Rouen. Gestándose la guerra civil en Francia, Felipe II ordenó a Parma que se dirigiera a París. Este se encontraba luchando contra los rebeldes holandeses, pero tuvo que terminar acatando las órdenes de Felipe, asediando París, pero a un alto precio, ya que los holandeses se estaban fortaleciendo. Tuvo que marchar precipitadamente a Flandes, donde de nuevo se le volvió a requerir en otra misión en Francia, esta vez en Rouen, a lo que el gobernador cumplió con la misma eficacia que la anterior campaña. Pero esto provocó grandes consecuencias para España. Los rebeldes holandeses aprovecharon esta ausencia de Farnesio en los Países Bajos para redoblar sus ataques y hacerse con importantes plazas fuertes que ya no volverían a ser tomadas por los españoles. Fracaso de la elección de la infanta Isabel en los Estados Generales. Conversión de Enrique de Borbón al catolicismo.
Cuando se convocaron a los Estados Generales y se cuestionó la petición de Felipe II, estos respondieron alegando la ley sálica. Y antes de que los representantes del monarca pudieran llegar a algún tipo de acuerdo, Enrique de Borbón se comprometió a hacerse católico si era nombrado rey. El Papa Clemente VIII levantó la excomunión, y la guarnición española de París poco pudo hacer cuando llegó el nuevo rey francés, salvo retirarse a los Países Bajos. La guerra en Francia continuó, pero a medida que los nobles católicos se iban pasando a su bando, España veía cómo se perdían las esperanzas. La guerra en Francia continuó, pero a medida que los nobles católicos se iban pasando al bando del nuevo rey, España veía cómo se perdían las esperanzas. La guerra entre Felipe y Enrique IV, Paz de Vervins. Felipe II continuó la guerra, aunque ya estaba perdida, al perder su apoyo en el interior de Francia. La guerra pasó a la periferia, iniciándose ataques sobre el sur por parte del conde de Fuentes, y por el norte donde se tomó Calais y Amiens, provisionalmente. En 1598, con Felipe enfermo y con la muerte próxima, se firma el Tratado de Vervins, el cual restablecería las condiciones de Cateau-Cambrésis. España retira sus tropas de Bretaña y devuelve la una en sus manos Calais. Felipe pidió ser trasladado de Madrid al Escorial, donde moriría el 13 de septiembre de 1598. Buenas, espero que os haya gustado este documental de Felipe II, para el cual me he basado en la obra de Valentín Vázquez de Prada, uno de los mejores modernistas que tenemos ahora mismo y muy especializado en la monarquía filipina. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que hayáis aprendido con él, así que hasta la próxima.